Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Todas mis cosas son tuyas. Palabras del padre del hijo pródigo a su hijo mayor. Encontramos en el capítulo 15 de Lucas, verso 11 en adelante, la historia del hijo pródigo. Y todos los predicadores hemos hablado maravillas del hijo pródigo y nos hemos centrado en este jovencito. Y ahí nos hemos quedado. No nos gusta tocar la parte del hijo mayor porque encontramos más atractiva la actitud del hijo pródigo. Encontramos que en el hijo pródigo hay cosas bonitas, pero según la palabra de Dios dice que este jovencito, siendo el menor, que no era la costumbre, le pidió a su padre que le diera la parte de los bienes que le corresponden. Su padre, como no quería tener a ningún hijo a la fuerza, le repartió los bienes. Y dice la palabra de Dios que este hijo pródigo vendió todos sus bienes, recogió el dinero y se fue a vivir a una provincia lejos de ahí. Y ahí vivió viviendo perdidamente y desperdició todos sus bienes. Aclaro, desperdició sus bienes. Cuando tenía dinero sobraban los amigos, las mujeres, los placeres y todo. Pero como dice alguien por ahí que en la vida nada es para siempre, el dinero se terminó y cuando el dinero se terminó, se apartaron los amigos, las mujeres y se terminó el placer. Luego dice las Sagradas Escrituras que este jovencito se arrimó a un ciudadano de aquella provincia y este hombre lo mandó a apacentar cerdos. O sea, uno de los trabajos más inmundos para un judío fue apacentar cerdos. Estando apacentando cerdos, este hombre miraba cómo los cerdos se alimentaban mientras él estaba muriéndose de hambre. Dice que hasta algarrobas deseaba comer, pero no es que no le gustaban, sino que no le daban. O sea, había comida hasta para los cerdos, pero para él no. Estando en aquella condición, este hombre se acuerda de que en la casa de su padre hay jornaleros, hay trabajadores. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y comienza aquel hombre y se levanta y comienza a caminar para irse a casa de su padre. Y cuando su padre lo vio de lejos, o sea que su padre siempre estuvo esperándolo por el mismo camino donde él se fue. Ahí quizás estaba su padre todas las tardes esperando que su hijo regresaría, porque los padres saben cuándo los hijos van a triunfar y también saben los padres cuándo sus hijos pueden fracasar. Entonces su padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia cuando vio la miseria en la que venía aquel jovencito. Corrió y lo abrazó y lo besó. Y de ahí en adelante, según la palabra de Dios, en el verso 22 en adelante, comienza una fiesta, un festejo. Lo vistieron, le pusieron calzado, le pusieron anillo, mataron el becerro gordo, hicieron fiesta. Era un recibimiento de primera, era un festejo grande. Cualquiera diría, le están festejando por haber ido a pecar, pero la verdad que no. El hijo pródigo representa a aquel hijo que estaba bien con su padre. En otras palabras, este hijo pródigo era cristiano.
porque estaba con su padre. Este hijo pródigo se descarrió, se fue a vivir perdidamente, se revolcó en el pecado y luego regresa a casa de su padre. Ahora bien, estamos conscientes de que él no reclama ningún derecho, pero se le hace un recibimiento de primera. Y cuando el hermano mayor escucha la fiesta, las danzas y todo, el hermano mayor venía del campo, venía de trabajar. Y cuando él llega se molesta porque él reclama a su padre y le dice: ¿cuántos años te he servido y nunca me has dado para mí ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos? Ni un cabrito. Ahora bien, ¿qué le dice su padre? En el verso 31 su padre le dice algo impresionante que debería de hacer eco en nuestras vidas, que debería de hacernos levantar la cabeza y guardarnos en lealtad, en fidelidad, en rectitud, en santidad delante de la presencia de Dios. Cuando su padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Sorprendente, ¿verdad? Todas mis cosas son tuyas. Cualquiera pudiera decir que al festejarle al hijo pródigo era porque era el hijo consentido. ¿Y sabe qué? No. El hijo pródigo prácticamente era todo lo que se merecía. Al volver de pecar, el haber puesto en deshonra a la familia, el haber actuado de la manera que lo hizo, el recibimiento que se le dio, era todo lo que él merecía. En otras palabras, amado hermano, hay que vivir en fidelidad delante de la presencia de Dios, porque estando bien con Dios sin apartarnos de sus caminos, para nosotros están guardados los tesoros del cielo, para nosotros están guardadas las bendiciones aún aquí en la tierra. Hay personas que cuando estaban bendecidas se fueron al mundo, y cuando tenían todo se fueron al mundo. Cuando eran nadie se acercaron a Dios y Dios los bendijo. Una vez teniendo riquezas, teniendo posesiones, se fueron al mundo a malgastarlo. Y cuando regresan estas personas sin nada al Señor, vienen reclamando lo mismo que tenían. Vienen reclamando las mismas bendiciones que Dios les había dado. Pero la Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que el galardón es para los fieles. La palabra de Dios nos habla que cuando este hijo mayor estaba molesto, el padre le aclara y le dice: todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo. En otras palabras le está diciendo: yo solo estoy administrando tus bienes. A ti te voy a dar todo lo que tengo. Tu hermano mayor, era necesario hacerle esta fiesta, pero eso será lo único que tendrá. Así es, amado hermano y amigo, que vale la pena mejor estar en la presencia de Dios, morirse en el Señor en fidelidad, que apartarse e ir a malgastar las bendiciones que Dios le había dado. No se puede estar pecando y volver a la iglesia. Hay profetas que vienen del mundo reclamando los mismos derechos, que Dios tiene que usarlos de la misma manera. Hay evangelistas, ¿verdad? Y aún pastores y gente con grandes privilegios que se va al mundo a revolcarse en el pecado, y cuando vienen piensan que Dios los va a seguir usando de la misma manera. Y puede ser que sí, de acuerdo a la humillación de cada persona, de acuerdo a la búsqueda, a la entrega, al quebrantamiento
de cada persona. Pero según la palabra de Dios, el hijo que se queda en casa es el heredero de todas las cosas. El hijo que se queda en casa no perderá su herencia. Ese es el heredero, el dueño de todo. Guardémonos para Dios, cuidémonos para Dios. Aunque el mundo nos trate mal, aunque nos triture, aunque nos haga de todo, lo correcto es estar siempre en la presencia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.